que han venido a escuchar la palabra que el Señor trae para hoy, y también los que estarán en la transmisión. Esperamos que compartan a los hermanos el link, ¿verdad? Para que puedan estar en el mensaje. ¿Cuál? Sí. Muy bien. Bendito Cristo Jesús. Creemos que Dios es bueno, ¿verdad? Muy bien. Queremos tratar, ¿verdad? De crear un ambiente donde el Espíritu Santo pueda, de una manera favorable, hacernos entender un par de cosas. Un par de cosas que creemos serán necesarias, ¿verdad? ¿Cómo llega el fondo, Quique? Fuerte, alto. Porque acá parece que está llegando alto. No se escucha. Es que el parlante está para acá, pero tiene que estar para allá. ¿Cómo llega ahí? A ver, Quique. ¿Cómo llega en el...? Sigue alto. A ver, vamos a cambiar. Ahí cómo llega. Es que parece que le han bajado mucho al micro. Al micro, a ver, súbele, Quique. Muy bien, bendito Jesús. Un poquito más suelo. Santo Cristo. Ahí, ¿qué tal? Ya, ahí sí dice que están escuchando. Muy bien. Estaba mirando un poco lo que está pasando en la actualidad con esta gripe, dicen, ¿no? Ahora es gripe, ahora que está trabajando pues en el desarrollo de la iglesia, por así decirlo. Y se ve interesante, ¿no? Porque podríamos decir de que se está mirando de una manera muy bueno, para mí me parece realmente un desafío. No sé cómo lo estarán mirando otras personas, pero para mí me parece un desafío grande, ¿no? Me hace recordar cuando estaba... Ángel, pues llámalo, pues, hermano. A ver, Irene, fíjate.
preparó? Sí. Tiene que estar atento, Walter. Si no, se pone un poco pesado. Pero yo creo que este tema, el tema de hoy, nos va a ayudar a muchos. Todo está en que nos organicemos un poco. Muy bien. Está bien ahí, ¿no, Kike? Ahí sí está bien. Me parece que hubiera un rebote en dos teléfonos, ¿no? El tuyo es el de Kike. Muy bien. Capítulo 4, versículo 4 de Filipenses. ¿Tienen el texto?
4:4 de Filipenses. ¿Cómo dice? Los que tienen Biblia. 4:4. ¿Así lo tienen todos? ¿De usted, cómo está el tuyo, Quique? Muy bien. Así dice. Dice en la versión de lenguaje sencilla, dice: vivan con alegría su vida cristiana. Dice. Lo he dicho y lo repito: vivan con alegría su vida cristiana. Dice. En las versiones normales que ustedes tienen dicen así, ¿no? Regocíjense en el Señor siempre, y otra vez les digo, regocíjense. Así dice, ¿no? Dice en esta versión: como cristianos, estén siempre alegres. Se lo repito, estén alegres. Que todo el mundo note lo comprensivos que son. Así dice, ¿no? Casi siempre se podría decir que se espera, hay mucha expectativa en ver resultados favorables, ¿no? ¿Quién quiere ver que está de moda los partidos de la eliminación, ¿no? ¿Quién quiere ver una derrota del club que está alentando, ¿no? Sería un poco fuera de lo normal, que yo voy a ver un partido esperando que el club mío pierda, ¿no? Se ve eso, algo
entre comillas, llamémosle normal. Sería normal que yo quiera que el equipo que enfrenta mi equipo, o el equipo que es de mi país, por así más claro, pierda. Yo quisiera eso. Ahora, mayormente se estila, ¿no? Hay una secuencia, ¿no? Donde si yo pues pertenezco a un país, entonces yo quiero que mi país gane, ¿no? ¿Qué importa que esté al final de la tabla, pero que gane, pues? Porque sencillamente en mi descalabrado pensamiento está el último en la tabla, pero yo creo que va a ganar, ¿no? Hasta inclusive ya está descalificado, ¿no? Ya no clasifica, pero yo le aliento. Voy a ver sus partidos y todavía cuando hacen goles todavía los festejo, ¿no? ¿Pasa o no pasa? ¿Te has preguntado por qué lo hacen? Si ese equipo está descalificado, ¿por qué festejan los goles? ¿O por qué se alegran si hace un gol? Si ese gol no va a trascender para nada. Podríamos decir que desde ahí, si quisiéramos tener una analogía de algo sensato, esa idea es una idea cívica, ¿no? Patriótica, podríamos decirlo, ¿no? Una especie de, bueno, pues yo me presento porque yo voy a jugar, ¿no? ¿Por qué no se pone a jugar con sus hijos mejor? De repente hace algo mejor, ¿no? ¿Ustedes creen que está bien eso de que así entre nos, ¿no? Como que ya me están cayendo mejor ya? Estaría bien que se presente un equipo que ya no tiene nada que hacer, Kiki. Pero según el formato y el reglamento, ¿qué se tiene que hacer? Tienen que jugar. Pero, ¿y por qué no pueden modificar eso? Son las bases, son las normas. Pues se dan cuenta que hasta en ese sistema hay fallas, ¿no? ¿O no hay fallas? Porque si ya están descalificados, si hablo de los que ya no tienen salvación de ninguna manera. Usted, hermano Walter, si fuera presidente de la FIFA, ¿usted los haría jugar a esos equipos? Honestamente, de corazón, viendo bajo la perspectiva que yo estoy hablando, no bajo su ideología propia. Porque lo que quiero crear es una atmósfera donde ustedes puedan elevar pensamientos espirituales y dejar sus pensamientos terrenales que se nota que los tienen bien definidos, ¿no? Porque si yo comenzara de los que están aquí a mirar sus pensamientos y a exponerlos y tratarle de dar una idea ordenada, de verdad que hay bastante desorden en sus pensamientos propios, ¿no? ¿O no es así? Comparados con la perfección de los pensamientos de Dios. Y luego nos quejamos, ¿no? ¿O no nos quejamos? Porque o nos involucramos, o participamos, o apoyamos ideas y pensamientos que ya sabemos que están reprobadas por Dios. Y aparte de eso, ya sabemos que va a terminar mal. Y aparte de eso, muy aparte de eso, ni siquiera en el fondo nos agrada la idea. ¿O no me dicen amén? Si es que me están entendiendo. Si no me están entendiendo, bueno, espero que Dios me ayude a dejarme entender o poderme explicar mejor. Es como el hijo que sale con una tira de sinvergüenzas ociosos y yo espero que no vaya a tener problemas en la calle. Las probabilidades de que no tenga problemas en la calle, ¿cuántos son? Las mismas de que tenga problemas en la calle. Pues sin embargo yo lo dejo que ande con esa gente, ¿o no? Y después cuando pasan los problemas todavía lo siento y le hablo. ¿Qué haces andando con esa gente, hombre? ¿O no lo siento? Pero ¿quién es el que le permite que comience a andar con ese tipo de gente desadaptada?
Como el hijo que todas las semanas tiene que salir porque estudia, trabaja y no le puedes negar el permiso, porque niégale el permiso para que veas cómo se pone. Y entonces caemos en una suerte de ¿qué? De obligación. Ya no es ya un permiso aquello ya. Ya estás obligado a ¿qué? A dejarlo salir, porque trabaja, estudia, ¿no? También aporta para la casa, ¿verdad? Entonces, como tú no quieres que te diga me voy con mi papá, me voy con el circo Tony Perejil, entonces tú dices, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿no? De 0 a 10, 4 de 5 no está mal. Y comenzamos a caer ¿en qué? En cosas que cuando vaya avanzando va a tener solución. Porque ya sale a fiestas, ya se queda dormida en la calle, ya dentro de poco ya comienza a tener mujer. Luego, ¿qué sigue? Se queda en la casa de la mujer, ¿no? ¿O no es así? Ya le permites que le falte el respeto a la mujer porque ya la toca y no están casados. ¿Es así o no? ¿O estoy en otro planeta? Y ya después, ¿qué sigue? ¿Sigue estudiando y trabajando? ¿O ya se comienza a dedicar a qué? Hasta que al final, una madrugada, se te acerca y te dice si puedes ir a la posta a sacar cita. Porque tú le consentiste todo y tú bien obediente vas a sacar cita. ¿Pasa o no pasa? ¿O es otro planeta? ¿Ah? ¿Desde dónde empezó mal las cosas? Se fueron todos. ¿Ah? No, pero tú no lo dejaste salir. Él salió solo, ella salió sola. Tú simplemente no podías decirle que no salga. Porque si le decías que no salga, ¿qué hubiera pasado en ese preciso momento? ¿Ah? Salía con todo. Porque desde que ya se te para y te enfrenta y te dice que va a salir y no te dice si puede salir, es porque ya tiene fuerza y empuje. ¿Desde qué dirección, hermano Walter? ¿Desde dónde ya lo están empujando, hermano Walter? Para que te enfrente y te diga que va a salir. Esta vez ya no hay puedo salir papá, sino voy a salir papá. Y las próximas serán, ¿dónde estás? Ah, ya estoy aquí en la casa de... No, me voy a quedar en la casa de... Estoy con... ¿Alguna vez has tenido una idea descabellada de decirle, en este preciso momento, te me apareces en la casa porque vas a ver lo que va a pasar si yo voy donde tú estás? Esas escenas pasaron en los años 50, hermano Walter. ¿Ah? A ver, cuéntenos, hermano Walter, un poco de aquello. ¿Qué pasaba, hermano Walter, si tú salías y no pedías permiso? O hacías tus propios planes. Y te cambiabas y te parabas en la puerta y le decías a tu papá, voy a salir. Ya era una falta de ¿qué, hermano Walter Calderón? ¿A quién? Y hoy eso ¿cómo se maneja? ¿Cómo se barajea, hermano Walter? Pero ¿quiénes son los que negociamos? Son actos de corrupción, dile a alguien esto, que se permiten, ¿no? Está prohibido vender alcaloides, fármacos, sustancias, ¿o no es así? Pero no está prohibido vender cigarro, ni tabaco, ni alquitrán, ni bebidas alcohólicas. Está prohibida. ¿Cuáles son los que matan más en el mundo? ¿Saben ustedes o no? En el índice, ¿quiénes son los que matan más? En el número 1, el tabaco, ¿no? Cáncer a los pulmones. Luego, fármacos dependientes. Tercero, alcoholismo, ¿no? Y cuarto, enfermedades venéreas. Quinto, sustancias, alcaloides y drogas. ¿Quién mata más? ¿Quién mata menos? Bienvenidos al mundo real. ¿Pero qué cosa está prohibido de los 5? ¿Está mirando mi manito o no? ¿Ah? O sea, lo que está prohibido mata menos. ¿Y lo que es lícito?
aunque usted no lo crea. ¿Se acuerdan de ese programa o no? Bueno, ¿no? ¿Bueno o no es bueno? ¿Era bueno ese programa o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿O no era bueno? Dile a alguien esta noche: justificados pues, ¿con quiénes? Con Dios. Tenemos entradas por un mismo cuerpo, ¿no? O sea, desde que llegamos al cristianismo hay una justificación, una sola, que Dios acepta. La justificación que viene a través de quién. Pero imagínate, ¿no? A pesar de que tenemos todo un libro con un problema terrible por consentir cosas dentro de un hogar, igual lo seguimos haciendo. ¿O solo me pasa a mí? ¿Qué le pasó a Jod? Por consentir cosas dentro de su casa. ¿Cómo crecieron los hijos de Jod? Porque Jod consintió ¿qué cosa? Que como los hijos lo ayudaban con el negocio y la empresa, entonces ellos comenzaron a hacer ¿qué cosa? Con las ganancias que generaba el negocio y la empresa de Jod. ¿Qué comenzó a permitir Jod? Hasta llegar al punto de que lo que Jod permitió fue del agrado o del desagrado de Dios esta vez. Porque vemos que Dios le castiga a Jod, ¿verdad? ¿No? Y le castiga severamente su error. Mas a los hijos y a las hijas de Jod, ¿qué les hace? ¿Ah? ¿Qué les hizo vuelta? O sea, Jod lo castiga. Pero el pecado, ¿quién lo cometía? ¿Jod o los hijos? Contra Dios. Pero ¿quién permitía que pequen contra Dios? Es curioso, ¿no? Jod permitía que los hijos pecaran contra Dios, ¿no? ¿Verdad? ¿O no es así? Pero ¿quién pecaba contra Dios? ¿Y a quién mató Dios? ¿A quién mató Dios? ¿A quién mató Dios? ¿Se dan cuenta que Dios al infractor no lo deja sin castigo? ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta noche? Y yo te pregunto a ti como padre responsable, ¿sabes que estás orillando a tus hijos no solamente a una muerte física, sino también podría ser a una muerte que no estoy hablando solamente con los que están aquí sentados, estoy hablando con todos los que les llegará qué cosa? Hoy escuché a un predicador que le admiro bastante, pero que me pareció un poco extraño lo que dijo. Dice que Dios no castiga a nadie, dijo, y menos si somos hijos. Yo hubiera querido tener un avión privado para ir a buscarlo a donde él predica y decirle, ¿qué estás hablando? Si dice la Biblia que padre que ama, ¿qué hace? Entonces vamos a borrar tú y yo ese versículo, le dije. Quería decirle yo. Y cuando yo estaba así de molesto, el Señor me dijo, ¿te molesta lo que ha dicho? Sí. Pero eso lo dijo hace 10 años atrás. Imagínate a cuántos ha llevado este hombre, ¿a dónde? Me dijo el Señor. ¿A un espíritu de qué, Liliana? 10 años tiene ese mensaje. Y hoy el Señor me dice, te voy a permitir que corrijas ese error. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Si lo reciben como de parte de Dios esta palabra, muchas cosas en tu vida van a cambiar. ¿Cuántos quieren que Dios les cambie la mente esta noche? Porque este texto me conmovió a mí tremendamente en mi espíritu y me levantó y me dijo, anda, predica, me dijo, lo que Dios te ha hablado esta noche a tu vida.
quiero comparar este texto con un texto que utilizó este predicador. Miren lo que dijo. Yo quería leerlo, ¿no? Cuando este hombre estaba que predicaba tan bien y me molesté, cogí un texto de Amparo y dijo, en este versículo 4, dijo, él no tenía esta versión, me hubiera gustado pasársela para ver si la arreglaba. Dice, como cristianos siempre deben estar alegres. Pero quiero que mires a alguien esta noche cuando escuches el mensaje y digas, es que hay un problema, pues. Es que solamente quienes reciben la ordenanza de que deben estar siempre alegres. Los que tienen esperanza de que los van a venir a recoger. ¿Cuántos entienden eso? O sea, cuando todo me sale mal, estoy enfermo, estoy quebrado, se endemonió a mi mujer, se endemonió a mi marido, se endemonió a mi barrio, todo me sale mal, estoy enfermo, flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones, pero me acuerdo de una cosa, de que Cristo viene por mí. Y eso cómo me levanta el ánimo, Liliana. De que sea en enfermedad, en dolor, en escasez, eso no significa nada por cuanto yo tengo una promesa de Dios que Cristo vendrá por mí. Pero los que no son cristianos, Walter, ¿cómo le levantas el ánimo a un enfermo terminal de cáncer? Dime, Walter. Si por ese no viene nadie, hermano. ¿Cómo le levantas el ánimo, Walter, a un desahuciado? Dime, Walter. ¿Cómo le levantas el ánimo a una mujer que su marido ya tiene 4 hijos y vive feliz con otra mujer? Y ella le conoció cuando tenía 14, 15 años y después de 30 años sin vergüenza la deja. ¿Cómo le levantas el ánimo, Walter, a esa mujer? Si la tipa pasa por la casa de ella con los hijos nuevos, Liliana, y encima ha matriculado a los hijos cerca del colegio donde ella vivía, ¿tú le puedes levantar el ánimo a esa mujer, Liliana, si no es cristiana? ¿Tú le puedes levantar el ánimo, Indira, a esa mujer? Así le digas qué cosa, Indira. Lo que le digas, ¿le vas a levantar el ánimo? Si cada vez que ella salga a su casa y mire el colegio, ¿quién va a recoger a sus hijos? Con su mujer y su nueva familia, Indira. ¿Le puedes decir algo que le cambie la vida, Indira? Porque ¿quién le destruyó la vida a esa mujer? ¿Cómo le levantas el ánimo a uno que se fue a sacar un examen para dar sangre y le detectan que tiene SIDA, Liliana? ¿Cómo le levantas el ánimo, Liliana, a esa persona si no es cristiano? Por eso es que la palabra bendita dice, como cristianos estén siempre alegres. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos pueden levantar sus manos en esta noche y decir que me quiten todo, Señor, pero yo tengo una promesa que tú vendrás por mí? Tú vendrás por mí. Por eso es que la palabra se cumple cuando dice, si tu padre y tu madre, que es lo que más amas o no, te dejaran. ¿Qué hay de la mujer, los hijos, el jefe, el trabajo y te roban toda tu plata de tu cuenta del banco? Tú gózate, dice el Señor, porque con todo y deudas y problemas te recogerá el Señor. Por cuanto eres, ¿qué cosa? Por cuanto eres hijo. Entonces ese día que Walter estaba ahí echado en la cama y el Señor me dijo, hazle una pregunta a ese hombre, me dijo. No tiene para pagar las cuentas, no, pero pregúntale si las quiere pagar. ¿Te acuerdas, Liliana? Y Walter, ¿qué nos dijo? Si las quiere pagar. Ya, entonces ya está pagada, me dijo. No cuenta como moroso allá arriba, cuenta como aquel que es libre de toda deuda, me dijo el Señor en ese momento. ¿Cuántos entienden eso? Porque el deseo en el corazón es mucho más poderoso que la realidad circunstancial que tú puedas estar viviendo, hermano. Ojalá Dios te haga entender eso.
porque tus deseos de tu corazón son eternos y permanentes. Mas las circunstancias están constantemente, ¿qué cosa? Cambiando. El futuro es inestable. El presente está moviéndose. Pero tu pensamiento debe ser como estable, firme. Pero si estamos, no, que esto sí me parece, que esto no me parece, que lo de acá tampoco, y lo de acá puede ser, dice el libro de Santiago, aquel que esté a falto de ¿qué? De sabiduría y entendimiento, pídasela a quién. Si te dicen que pidas, hombre, ¿por qué no pides? Pero preferimos estar muchas veces como Walter, turbados, afanados. ¿O no es así? ¿De dónde saco para pagar la cuenta? ¿De dónde vas a sacar si no tienes? ¿Por qué te afliges? Aflígete cuando tengas y no quieras pagar, porque eres un sinvergüenza. Pero si no tienes y haces el intento, gózate. Porque ¿quién se goza en ti? Tu Señor. Se lo repito, dice, versículo 4, estén alegres, que todo el mundo note lo comprensivos que son. Qué tremendo, ¿verdad? Comprensivos, que comprenden que las circunstancias, aunque desfavorables para tu vida, son necesarias para tu crecimiento espiritual. O alguien no le dice amén al Señor. Que lo que te está pasando es necesario para que tú comiences a darte cuenta entre el mundo y el reino de los cielos. ¿Hay diferencia o todavía no te das cuenta que hay diferencia? Son dos reinos. Estaba yo meditando en eso, hermano, cuando el Señor me da este otro texto que me gustó mucho. Vamos a mirar este texto. Capítulo 12, creo que es, de Hebreos. Hebreos 12. ¿Lo tiene? ¿Lo tienen o todavía el capítulo 12 de Hebreos? No, pero la verdad no sé si merecen este texto. Lo estoy mirando bien hoy día. ¿Cuántos creen que merecen este texto? ¿A cuántos les está yendo mal? Levanten su mano. Pero sean honestos, si les está yendo mal, no sé en qué, pero en algo les está yendo mal, entonces este texto es para ti. 11:24. Quería ver si estaban atentos. 11:24. Ese es para ver si están atentos. Por eso me quería ver si están atentos. Sí me he dado cuenta que están atentos. 11:24. ¿Cómo dice Andy? Por favor, hermano, ayúdame con ese texto. 11:24 de Hebreos. Que te va a gustar mucho ese texto, Andy. Lo vas a llevar a donde vayas. A ver. Te pasa.
hombre por la fe. Moisés, ya hombre, renunció a ser hijo ¿de quién? De la hija de Faraón. ¿Cómo va a ser eso Moisés, Liliana? ¿Quién era la hija de Faraón, Liliana? Una pobre diabla. ¿Ah? La reina del cielo. La reina de la chatarra. ¿Quién era la hija de Faraón, Quique? ¿Rocío? No, bueno. Rocío es la que no quiere venir al culto y anda enfermando a Vania por no venir al culto, ya le he dicho ya. Todavía quiere que se enferme más la bebé. Bueno, pues ella está pidiendo esas cosas. Ahora es ella la que está mal. Ella ha nacido así. Ha nacido así, como Indira, ha nacido así. Muy bien. ¿Qué es lo que renuncia Moisés? Yo creo que de niño, si le hubieran dado a escoger a Moisés entre vivir en la casa de Faraón y vivir en la casa de los hebreos, Moisés no lo hubiera pensado dos veces, o sí lo hubiera pensado. Pero ya cuando Moisés es hombre y él ve, ¿qué es lo que ve Moisés? ¿Se acuerdan lo que ve Moisés? El abuso que cometían ¿quiénes? Los egipcios con el pueblo de los hebreos. Y Moisés comienza a evaluar. Él podía tener el PlayStation 20, el iPhone 50, los skateboards de oro y todo lo demás. Pero había algo que no le entallaba a Moisés. ¿Qué era lo que no le entallaba? Dice el versículo 25, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios al gozo efímero del pecado. Que yo digo, este Moisés, ¿qué le pasó en la cabeza a Liliana? ¿Tú cambiarías la casa de Faraón por el maltrato, azotes, abusos y desprecios y menosprecios? ¿Por qué este Moisés renuncia a todas esas cosas? ¿Qué le muestra a Dios en la zarza que no te ha mostrado a ti ni a mí? Para que Moisés ya no quiera ser nunca más. Moisés le ama a la hija de Faraón. ¿Le ama o no le ama? ¿Es su mamá o no es su mamá? ¿Verdad? Pero él hoy se da cuenta que él pertenece ¿a qué grupo? A los marginados, a los oprimidos, a los abusados, a los señalados, a los que pronto andarían errantes en el desierto. ¿Quién cambia el desierto ardiente, vacío y sediento, Quique, por las riquezas y los manjares del Nilo en sus 5 sentidos? ¿Alguien lo cambiaría? ¿Tú lo cambiarías, Quique? Difícil situación. ¿Tú, Walter, qué dices? ¿No nos gustaría estar en la posición de Moisés? ¿O nos gustaría, Walter? Pero tajantemente dice la Escritura que Moisés, ¿qué hizo? Renunció. ¿Por la qué? Dice. Por la fe. O sea que Moisés renunció por las promesas, Walter. ¿Las vio, Walter, las promesas? ¿Las tocó? Pero sin embargo, porque quiero ir con ustedes en el tiempo en que él renuncia. ¿Dónde se encuentra Moisés cuando renuncia? Desde el monte mirando Canaán, Walter.
¿O todavía no ha empezado la travesía, la odisea? Todavía no han empezado los 40 años, Walter. Moisés sabe que van a pasar 40 años. Moisés sabe que él no entra a Canaán. Moisés sabe que en esos 40 años él quedará en el desierto, postrado. Mas hay algo que lo impulsa a Moisés a seguir adelante. ¿Y es qué cosa? La fe. ¿Cuántos se gozan por eso? Que el arma más poderosa que tiene el cristianismo es qué cosa en esta noche. Decláralo con tus labios, iglesia del Señor. Es la fe que vence al mundo y que no es vencida absolutamente por nada ni nadie. Porque esa fe viene con respaldo de quién, dime. Y alguien puede con Dios. O Dios ha prometido cosas para no cumplirlas. O sea, este Moisés solamente se coge de qué? De algo que parece insignificante, pero que al final termina siendo algo que lo lleva mucho más allá de ser una persona natural, ¿verdad? ¿Han visto que Moisés se le aparece a Jesús o no se le aparece? En el monte de la transfiguración. Pedro dice, hagamos 3 enramadas, dice. Una para Moisés, una para y otra para Jesús. Pero un día yo me detuve a ver por qué o cómo es posible que Pedro le reconozca a Moisés, si Pedro con Moisés se llevan un par de años de distancia. ¿O no es así? Y el Espíritu Santo, tan bueno que es, me dijo, es que lo que pasa es que Pedro pertenecía al departamento de comunicaciones y oído ligero. Entonces, cuando me dijo que pertenecía al departamento de oído ligero, quiere decir que Pedro escuchó que Jesús y Elías, ¿cómo le llamaban? Al tercer miembro de aquella conversación tan particular. ¿Cómo le llamaban? Y al otro, ¿cómo le llamaban? O sea que cuando Pedro le mira, dice, oye, ¿y cómo subieron al monte aquellos dos? Pero como ya estaban acostumbrados, Pedro, yo pienso que Pedro se quedó medio entredormido, ¿verdad? Dijo, ya que este Jesús lo vienen a visitar un montón, dijo, ahora ¿quiénes serán estos? ¿No, Walter? Pero cuando Jesús agarra le dice, Moisés, ¿y qué dice mi papá? ¿Cómo se pondría, Walter, en ese momento Pedro? Moisés, me suena ese nombre. Y Moisés, y aparte esa partecita, explícame la del mar, ¿cómo fue? ¿Cómo se pondría, verdad? Este es Moisés, el del mar, el que cruzó y Ramsés era tu amigo, no cabe la menor duda. Y tu esposa es Séfora, wow, y su hijo Gerson, wow, dijo. ¿Quién era ese Moisés, Liliana? El que muchos decían que eran hijos de aquel, ¿verdad? Porque los fariseos lo tenían como quien a su profeta antes de Jesús, ¿verdad? Moisés representa la ley, ¿es así o no? No, en la cátedra ¿de quién? De Moisés se han sentado, dijo Jesús, ¿quiénes? Los escribas, sí, fariseos. O sea, imagínate toda aquella gente que le guardaba tanta reverencia a Moisés, no le miró. Y aquel que ni siquiera tenía interés por Moisés, no solamente lo vio, sino lo escuchó. Tremendo, ¿no? Y cuando Pedro está ahí mirándole, Moisés,
¿Y el otro quién es? Dirá, ¿no? ¿Verdad? Yo me imagino, ¿no? ¿Ustedes se imaginan o no? Y entonces cuando él está mirando y Pedro, Moisés voltea y le dice, Elías, pero no te olvides que aquí en la tribulación también entramos a tallar. Elías, oye Elías, dime una cosa, ¿y cómo fue ese temita con Jezabel que te andaba persiguiendo, hombre? Elías el profeta. Y yo me imagino que ahí en el sobresalto, maestro, ¿qué te parece si hacemos 3 enramadas? Uno para Elías, otro para Moisés y otro para ti. Yo me imagino que pudo haber sido así. ¿Cómo crees tú, Walter, que fue? Algo así. Él estaba atento, escuchando ¿qué cosa? Toda la conversación de estos 3. ¿Qué más escucharía Pedro, no? Porque no solamente vendían ángeles a fortalecerlo, ¿han leído esa parte o no? Y alimentarlo, sino que también ¿quiénes bajaron? A darle instrucciones, Walter. Si vas a poder, le diría Moisés, ¿no? A Jesús. ¿Cómo le diría, Walter? Si yo pude, no vas a poder tú. Y Jesús lo mira y le dice, Moisés hablándome, sí puedo. Si vas a poder, yo también me asusté, Jesús, cuando Jezabel me perseguía y mírame, aquí estoy. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué le ministrarían estos 2, Liliana, a Jesús? Para que papá los envíe, ¿no? Moisés, Elías, vayan a darle fuerzas a su hermano, hombre, que está un poco ahí, necesitado de fuerzas. Qué tremendo, ¿no, Walter? ¿No te gustaría, Walter, que bajen esos 2 a darte fuerzas? Yo quisiera que bajen esos 2, pero a sacar a 2, dice Walter de la casa. ¿Verdad, Kiki? Pero yo pienso que él lo reconoció porque le llamó por su nombre, Jesús, ¿no? Oye, pero ustedes se dan cuenta que esos 2 se conocían, pero son en diferentes épocas, ¿no? Quiere decir que allá arriba todos se conocen. ¿O no, Walter? ¿Qué dices tú? Estoy sospechando de eso. Porque para que bajen juntos, ¿cómo bajaron? ¿Y también se fueron juntos o no? Ya la Biblia no narra cómo se fueron, ¿o no, Indira? Pero de la misma manera, yo me imagino que ya Elías tenía su carroza ya particular de él. Sube Moisés, ¿verdad? ¿Cómo lo llevaría, no? ¿O no, Kiki? Le dio una jaladita en su carroza, Walter. De fuego. Porque estos 2 vuelven a aparecer en la gran tribulación. Son los 2 testigos. Yo sé que usted lo ha leído. ¿Se acuerdan o no? Uno dice, abre el mar. Y el otro hace caer fuego del cielo. ¿Esos son los 2 testigos o no? Yo sé que ustedes han leído, hermano. ¿Figura de quién? Moisés y Elías. Eso lo hablamos cuando lleguemos al Apocalipsis. Llegamos. Eso de los 2 testigos y los traslados, hermano, esa es cosa seria, hombre. Lo que no veo es que no hay muchos hoy día que quieran estar en la transmisión, más que Quique, nomás lo vi hace rato. Últimamente Liliana ni siquiera pone cuántos están en la transmisión. Está bravo Facebook con nosotros. Ustedes sí se les ve, pero acá no. Muy bien. Ahí está el hermano José Luis. Aquí estoy, dice. Muy bien, José Luis. Qué gusto, hermano, que estés ahí. ¿Y los 9, José Luis, dónde están? No hay ninguno más que José Luis. Pasen la voz a los demás. Muy bien. A ver, yo pienso que hasta ahí está bien. ¿Qué dicen ustedes? La explicación. ¿Usted tiene alguna pregunta, hermana Liliana, de la enseñanza de hoy miércoles? Al respecto. No, tampoco no queremos obligar porque las preguntas salen, ¿verdad? Preguntas que están circulando en este mes.
les vamos a dar oportunidad. También a ustedes que están en sus casas, pueden escribir sus preguntas. Las preguntas son referentes a, hermano, yo estoy pasando por esto, conozco una persona que está pasando por esto, ¿qué se le puede decir? ¿Cómo lo está tomando? Por ejemplo, a mí, en lo personal, hay personas que no dimensionan y quiero tomar estos minutos para eso. He escuchado por ahí comentarios de personas que dicen, a Fidel le gusta hablar de él. Es que no nos es permitido hablar de nadie más. No sé cuándo es que el ser humano va a entender eso. Nosotros no podemos hablar de nadie más que de lo que Cristo hace en nuestra vida. Por eso nosotros como predicadores somos puestos como ¿qué, hermana Liliana? Como expositores. Dice la Escritura, somos puestos como espectáculo al mundo, dice. ¿Así es, hermano Walter, o no? Entonces, hay personas que parece que como tienen pastores que no están metiéndose a la enseñanza doctrinal, no le están ayudando a estas personas. Pero nosotros solamente podemos enseñar lo que nos enseña ¿quién? Dios, a través del Espíritu Santo, que Él es el Cristo y el Maestro. No llamen a nadie maestro, porque solo uno es el Maestro. ¿Quién? El Cristo. Ahora nosotros podemos enseñar solamente lo que ¿quién nos ha enseñado? El Espíritu Santo. Nosotros utilizamos nuestra vida y nuestras experiencias en el cristianismo para poder reflejar lo que Cristo hace con quién, Quique. ¿Con mi vida o con un cristiano normal que lucha día a día por salir adelante de áreas, debilidades, estereotipos, traumas, miedos, abandonos? ¿O alguien no me dice amén? Entonces, es el trabajo del Espíritu Santo en la vida de ¿quién? De un ser humano que predica. Entonces yo no voy a estar hablando de Quique. Quien puede hablar de Quique es ¿quién? Yo no voy a estar hablando de Walter. ¿Quién tiene que hablar de Walter? Porque eso es bíblico. Dice, y esto lo digo yo, dice el apóstol Pablo, conforme al evangelio que me es a mí revelado. O sea, cada uno de ustedes y de los que escucha recibe una revelación a través de tu vida, tus experiencias, crisis, enfermedades, alegrías. ¿De quién, Quique? Una revelación de quién a tu vida. De Cristo. ¿O Cristo trabaja con todos de la misma manera? No. Ahora, hay gente que le gusta hablar solamente de Cristo. Pero cuidado, porque hay una religión que se llama solo Jesús, ¿verdad? Esa religión solo se basa en hablar de quién. Pero Jesús ya murió y ya resucitó y ahora Él ya no es así. Y eso se llama legalismo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dile a alguien esta noche, cuidado. Porque la letra, la verdad, dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, ¿qué hace? Mata. Pero es el Espíritu el que da vida. Por eso es que en la comparación de la letra y de la gracia y la ley, lo muestra en Hebreos como Adán a la ley y a Jesús en la gracia. Y Pablo le llama en el capítulo 15 de Primera de los Corintios, Adán, alma viviente, Cristo, espíritu vivificante. ¿Así le llama o no le llama? ¿O no es así? Yo no puedo ir predicando de un Cristo que no se me revela, porque la palabra de Dios dice, ay de aquel que utiliza mis palabras que no le dije que hablara. Al tal, cójanlo y sáquenlo del campamento y mátenlo si lo que dice no se cumple. ¿Dice o no dice la palabra de Dios eso?
Entonces, uno no puede andar utilizando la palabra de Dios y decir, esto me dijo el Señor, y después no se cumpla. Porque llegan los plazos y las fechas límites, ¿o no? Y cuando llegan los plazos y las fechas que tú pones y no se cumple, automáticamente desde el cielo viene ¿qué cosa? El juicio. Eso que es peligroso andar diciendo, esto te lo digo de parte de Dios, o esto me lo dijo Dios. Mejor amárrate la lengua, hermano. No sea que no se cumpla. ¿Y tú entras a qué? Y el juicio no va a ser de juicio de hombres, sino va a ser el juicio de quién. ¿Y las sentencias de Dios son revocables? No, una vez que Dios ya determinó una sentencia, ya nadie esté salvo. Así llames a la Virgen María y a Papá Noel y al Conejo de Pascua, no la vas a librar. De repente los Vengadores puede ser. De repente. ¿Tú qué dices, Kiki? 2 por 1 puede ser. ¿Hay beneficio aquí? El sentenciado. Que cuando dijiste a Omar, te fuiste cantándole el domingo. Muy bien. Tenemos que tener cuidado. Nosotros podemos juzgar, sí. Juzguemos la palabra. Pero no utilicemos nombres. Ni describamos personas. Yo dije un predicador, ¿se acuerdan? Que no me gustó lo que dijo. Pero dije el nombre del predicador. Dije el ministerio del predicador. Algunas me han escuchado decir, no me estoy disculpando. ¿Me han escuchado usted, Liliana, en este tiempo que predicamos, que hablo de una persona señalando directamente quién es este hermano Walter? No se puede. Porque puedes juzgar la palabra, pero más no puedes juzgar a quién. Al vaso, dice la palabra, y está enmarcada, no directamente porque no lo vas a encontrar, pero el Señor amó al pecador, ¿o no? Pero aborreció ¿qué cosa? Dios aborrece el pecado, o ya cambió Dios. Por eso debemos tratar nosotros de vivir un cristianismo de acuerdo a qué altura, Liliana. A la altura que tú estás viviendo la palabra. Porque cuando te prueben y tú dices que eres de este tamaño y no das la talla, hermano Walter, ¿qué te va a pasar? Dímelo tú, Walter, con tus palabras. Pues últimamente yo ando viendo por ahí, yo y Fidel y yo somos siervos, estamos en la misma estatura. Y hermano, esas personas, estoy viendo lo que les está haciendo el diablo. ¿Por qué Andy le está haciendo eso el diablo? Porque están tomando y atribuyéndose algo que solo ¿quién tiene la medida? ¿El hombre o el Espíritu Santo? Solo es el Espíritu Santo, hermano. Del hombre puedes hablar, ¿o no, Liliana? Pero no del ministro, no del siervo, porque comienzas a meterte contra quién. ¿Y eso le agrada a Dios, hermano Walter? ¿O comienzas a desatar una serie de qué? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? ¿Se aferró a la vida natural o la dejó ir? ¿A cuántos les cuesta dejar ir la vida natural? A mí me cuesta, soy libre de decirlo, con pena lo digo. Pero hay muchas cosas que yo tengo aquí que ya me gustaría haber dejado, pero que estoy luchando. Y no estoy luchando con el diablo, que el Señor lo reprenda, sino con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, suelta, manganzón, no. Suelta, que te hace daño, no. ¿Cuántos pelean con el Espíritu Santo? Sean libres. Nadie. Armando, si quiere pelear con el Espíritu Santo. Uno. ¿Quién que está peleando no puede hablar? Dice. ¿Tú, Walter, peleas con el Espíritu Santo o no? Amén, dice José Luis. Más te vale. Sí, hermano. Es que, ¿cómo vas a tú no pelear con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es perfecto, pues.
Y Dios lo que exige en su palabra es a medias tintas o perfección. Entonces ahí es donde nos coge, porque si Dios nos pidiera medias tintas, entonces no habría problema, ¿o no? Pero como Dios, ¿qué cosa pide? Dios te dice no, y tú dices no puede ser, no, y tú le dices tal vez no, y no. ¿Qué dice Dios? Y tú te vas a pasar años y años y años, y siempre Dios te va a decir, hasta el día en que tú te das cuenta que ese no, en el tiempo favorable, te hubiera ayudado o no. Pero no quisiste. Y preferiste pelear con quién. Y Dios tuvo que romperte, ¿qué cosa? La cadera. ¿Le va a temblar el pulso a Dios romperte la cadera? Dejarte guango, como decía mi abuelita. Sigue nomás, me dijo un día, sigue nomás y te voy a dejar guango, me dijo. Yo por si acaso me corrí, después pregunté qué era guango. ¿Qué era guango, Walter? Malogrado, ¿no? Malogrado, ¿no? Entre cojo y arrastrando la pata, ¿no? Esa era su palabra, ¿no, Walter? Te voy a dejar guango, decía, ¿no, Andy? Te voy a dejar guango. Yo corrí por si acaso, porque como todos corrieron, yo también dije, no, guango, ¿qué será, peor? ¿Tú, Quique, te quedas parado? De lejos pregunté, Omar, ¿qué es guango? El Omar era favorito a los golpes, hombre. Creo que muchos le dan en la cabeza. Tenemos que entender una cosa, hermano. Fácil es estar en los caminos del Señor para el carnal. Y el que no quiere rendir las áreas, ¿qué tal les Indira? Se puede, no se puede. Y te das cuenta, los que ya han experimentado que es cabal, Dios se pone verde o no se pone verde, Indira. Y las cosas no salen. ¿Cuántos son capaces de mirar al cielo y decirle a su viejo que los está mirando, "Ta que eres terco nomás"? ¿O no, Indira? Manan es manan. ¿O alguno le ha podido sacar algo a Dios que vaya en contra de su palabra? ¿Se puede, Armando? ¿Sacarle a Dios un favorcito que vaya en contra de su palabra? Se puede, ese caballero es así, hombre. Y nosotros, tercos. Porque la palabra dice no. ¿O no, Liliana? Y nosotros, nosotros decimos contenta, Walter. Por la culpa de ella, Walter. Sí. Sí, hermano. Pero ¿cuántos se alegran de tener un padre verde, hermano? Porque así verde como es, nos ama o no nos ama. Por eso dice que padre que ama, disciplina. Y azota al que ha tomado. Y esos azotes sabe dónde los da o no. No te da donde estás poniendo la mano. ¿Dónde te da, Walter? Donde no estás poniendo la mano. Ya, papá, dice, ya. Ahí te da Quique. ¿Sabe dónde dar Quique? Pero Rocío. Ahí está la transmisión. Ahí está la transmisión. Sí, pues. Bendito Jesús. Para meditar, ¿verdad, hermanos? Muy bien, volvamos al texto. ¿Cuál era el texto? Es el último texto que necesito para terminar la enseñanza. No van a preguntar nada, ¿no? Entonces ya termino la enseñanza. 4:5 de Filipenses. Dice, el Señor está cerca. No se angustien por nada. ¿Me pueden creer que cuando yo me puse a leer ese texto, yo decía,
yo decía, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Y entendí, hermano. No está hablando de la venida del Señor. ¿Cuántos se gozan en esta noche si lo entienden? Yo pensé que estaba hablando de la venida del Señor. Y he escuchado predicadores que dicen que ese texto está hablando de la venida del Señor, que está pronto. Pero ¿hace cuántos años que la gente dice que Cristo viene pronto? Yo creo que tú empezaste el cristianismo y la primera pesadilla que tuviste fue que te quedaste. ¿O alguien no me dice amén? Que venías a la iglesia y no había nadie. Hasta el más carnal se fue. ¿O no, Liliana? Y así han vivido generaciones desde el año 70, que Cristo viene. Han pasado 2000 años y Cristo todavía no viene. ¿O no es así? No estoy yendo contra la fe, pero este texto 5, yo lo desglosé de tal manera en mi mente que no lo creí que era yo, de verdad se lo digo. Porque vi en mi mente, en mi experiencia que tuve, a un doctor, escúchenme, a un abogado, a un profesor, a un psicólogo. ¿Cuántos voy? A un amigo, a un padre. ¿Cuántos voy? Y a un hermano. Y los 7 se hicieron así. Y me abrazaron. Y ahí pude entender lo que significaba ese texto. Que Dios se presenta en cuántas maneras, Walter. Se presenta en la manera que tú lo necesitas. Acércate a alguien, dale la mano y dile, Dios se acerca de la manera en que tú lo necesitas siempre. Siempre lo ha hecho Dios así. Si lo necesitas como doctor, como abogado, como amigo, como maestro, como padre, como hermano. ¿Quién se acerca a ti? ¿Y sabes por qué se acerca a ti? Porque no está lejos de ti. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en la carta a los Filipenses? El Señor está lejos, Andy, o cerca. Dice. Está cerca. ¿Por qué el Señor está cerca de nosotros? Porque solamente somos una creación más de las creaciones que Él tiene. O dime, Andy, cuando a ti te la dejaban a Nicole pequeña, tú te ibas a jugar la pelota y la dejabas en los juegos y después regresabas por ella. O en las veces que te la confiaron a tu hija pequeña, siempre estuviste con tu mirada y a cuántos pasos de distancia de ella. Lo suficiente para, si por si acaso Nicole te hubiera necesitado, ¿a qué distancia, dime, Andy, estabas tú de ella? Entonces cuando Dios te dice, Andy, en esta noche que Él está cerca, ¿a qué distancia de ti está? A la distancia que tú lo necesitas. ¿Cuántos reciben su palabra en esta noche? Si es palabra de Dios. Por eso es que la iglesia de Cristo no debe correr a las pastillas, a los doctores, a lo que dice la gente, a lo que escucha por acá, que esto, que el otro. No, porque ¿quién es el que está cerca de ti, iglesia del Señor? Cuidándote, velando, aun cuando duermes. ¿Quién está cerca de ti? Según el texto. ¿Quién está al tanto de lo que tú necesitas y de lo que le hace falta a tu vida? ¿Quién? ¿Quién está observando en todo momento qué es lo que tú necesitas? Pero a veces no, pero si Dios sabe lo que necesito, ¿por qué no tengo plata? Es porque Dios sabe que necesitas plata aquí, o no es plata lo que tú necesitas, sino saber administrar qué cosas. Pero sabemos que no somos buenos administradores. Pero sean honestos, ¿cuánto le decimos a Dios, Dios mío, no me das plata, enséñame a administrar el dinero? Eso no lo decimos. Porque lo que queremos, sácanos del problema y después hacemos lo que quieras. Sáname y después te hago caso. Trae a mi mujer y me porto bien.
trae a mi marido y esto, y comenzamos a hacer negocios. ¿Con quién? Como si estuviéramos en una posición de poderle ofrecer a Dios algo que Dios necesita. ¿O alguien no me dice amén? Y en ese momento caemos en el juego de Dios o del diablo, de querer negociar con quién. ¿Desde cuándo un padre necesita negociar con un hijo y un hijo negociar con un padre si él solamente dice, no les he dicho que si creen verán? Todavía no le han pedido nada. ¿A quién dijo? Mas todo lo que le pidan. ¿A quién? Es que tiene que ser tu padre. Mientras que sea Dios, ¿vas a recibir algo? Ese es el problema. ¿Por qué no recibimos muchas veces las cosas, Quique? Porque todavía sigue siendo Dios. Todavía no se ha convertido en nuestro ¿qué? Porque no lo sentimos como Padre. Y eso es porque ¿cómo estamos viviendo el cristianismo? ¿De cerca o de lejos? El Señor está, ¿qué cosa dice Pablo? Como perlas nos dejan 10. Que debemos, si Dios está a través del Señor andi cerca, nosotros ¿cómo tenemos que estar? ¿De lejos o de cerca también? Mientras más Moisés se acercó a la zarza, más claro y entendible fue el mensaje de quién, diga mi iglesia. Mas cuando Moisés estaba de lejos, él podía escuchar al ángel que estaba en la zarza. Y cuando Moisés sintió la atracción, ¿qué fue lo primero que escuchó? No vengas o quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando, santo es. ¿Quién estaba santificando el lugar ya en ese momento? ¿El ángel o la presencia de Dios? Ese es el problema, que muchas veces nosotros pensamos que orar sencillamente es entrar y descargar miedos, temores, fracasos, necesidades, calamidades y frustraciones. Pero ¿qué fue lo primero que le dijo el ángel cuando Moisés se acercó? Ese es un misterio de la oración. No te acerques, le dijo, o quítate las que. ¿Por qué? Porque las sandalias cubren ¿qué cosa? Cubren los pies. Y los pies son figura ¿de qué? Del alma. Mientras que tu alma venga con mentiras, con ambiciones, con áreas, con debilidades y cosas ocultas, ¿estás con sandalias o no estás? Seamos honestos. Entonces, ¿qué es lo que Dios te pide? Lo mismo que dice el mismo capítulo 12 de Hebreos. Despojémonos de todo ¿qué? De todo peso y del pecado. O sea, ¿el pecado es lo mismo que el peso? No, porque traumas, miedos, sufrimientos, dudas, inseguridades, enfriamiento, escepticismo, brujería, hechicería, misticismo, humanismo, legalismo. ¿Es peso extra o no, Liliana? ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Despójense de todo ¿qué? Vas a entrar a mi presencia, sácate la ¿qué? Te dice. Sácate la mochila y apártate ¿de qué? Del pecado. Pero si te deleitas en el pecado es porque te gusta la carne. ¿O alguien no me dice? Y así puedes entrar a la presencia de Dios. Por eso es que el Señor se casa con una novia sin manchas. ¿Que son qué cosa? Los recuerdos que atan. ¿Hay ataduras en la mente o no? Porque tenemos daño ¿en dónde? Y esos recuerdos nos tienen atados ¿a dónde? A un hábito oculto. Escuchas canciones, revives momentos, revives situaciones y eso te lleva ¿a dónde? Bueno, yo puedo ir a la iglesia, pero a mí me gusta mi salsa sensual, ¿eh?
Yo puedo ir a la iglesia, pero a mí me gusta mi cigarro. Yo puedo ir a la iglesia, pero a mí me gusta mi trago. Yo puedo ir a la iglesia, pero me gusta esto, me gusta eso. Esos son recuerdos que ¿qué, Walter? Te atan. Son ataduras. Y Cristo puede hacer ¿qué cosa? Una circuncisión. Se llama yo sé que ustedes han escuchado ese término. Es una palabra que últimamente la vengo escuchando. Cambio. Pero en realidad no es sino un ente caído por otro ente. La palabra exorcismo es cambiar algo por otra cosa. ¿Dios te hace exorcismo? Porque todo aquel que está en Cristo, una nueva creación es. Las cosas viejas van, todas serán hechas nuevas. Pero muchas veces nosotros, ¿qué queremos hacer con Dios? Tú me das esto y yo te doy. Y eso de latín al castellano se llama exorcismo. ¿Qué quiere decir? Cambio. Por eso las personas que practican el exorcismo, lo que no saben es que de un muchachito así, le están poniendo uno de qué tamaño. Y cada vez son más. Por eso es que en la iglesia cristiana no se practica el exorcismo, sino la liberación. ¿O no es así? ¿Estamos aquí? Entonces tenemos nosotros que pelear primeramente ¿con quién? ¿Con el diablo? No, hermano, que el Señor lo reprenda. Con el viejo hombre. Si no peleamos con el viejo hombre va a quererse sacar las sandalias. Si no se va a sacar nada. Le saca la sandalia y tiene otras abajo, Kike. ¿Cuántas sandalias tiene Kike? 2 juegos, dice Kike. Rocío, 3 juegos. Lili, ¿tú? ¿Cuántos juegos de sandalias tiene? Le gustan 7 colores, dice Walter. Lili tiene un juego nomás de sandalias, pero se ha comprado toda la tira, Walter. Los 12 colores. Bendito Cristo. Ustedes se dan cuenta que cuando el apóstol Pablo dice, cuídate de ti mismo, es que ¿quién es más peligroso que el diablo, Liliana? No dice cuídate del diablo, dice resistan a su adversario el diablo. Pero cuando habla de la persona, ¿qué cosa dice? Cuídate de ti mismo y cuida la sana doctrina que recibiste. La única manera de desenmascarar al viejo hombre es a través de ¿qué? De la sana doctrina. Y la sana doctrina tiene un prototipo principal que es la persona de quién. Por eso dice, compárate con quién, dice el Señor. Walter. Tú te puedes comparar con cualquiera, hasta con los predicadores, tal vez somos peores que ustedes. Pero dice la palabra, compárate con quién, dice. Conmigo, dice el Señor. Y ahí, ¿cómo quedamos? No, prefiero compararme con Quique. ¿Verdad, hermanos? Tenemos nosotros que creer este versículo 5. El Señor está cerca. No se angustien porque Dios tiene multiformes maneras de trabajar en nosotros. ¿O no es así, Walter? ¿O no es así, Liliana? O sea, en la manera que tú lo necesites a Dios, ¿qué va a hacer Dios, Lili? Se va en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué va a hacer? Necesitas un doctor de cabecera, ¿qué va a hacer Dios?
Él es el médico de médicos. Necesitas un maestro. ¿Se va a vestir de qué? Del Paracleto. Necesitas un abogado porque ya no puedes más con tus culpas. ¿De qué se va a vestir? Necesitas un hermano, necesitas un amigo, necesitas un padre. ¿De qué se va a vestir, Liliana? Porque el Señor está, ¿qué cosa dice Pablo? Y atento a qué. ¿Por qué el Señor dice por nada estés, qué cosa? Porque Él sabe, o tu Padre sabe bien, lo que tú, que no te pases, hermano. Él sabe lo que tú necesitas. ¿Tú sabes? Tú no sabes lo que tú necesitas. ¿Tú sabes qué? Pero Él sí sabe. Solamente debemos dejar que Él haga qué cosas. Nada más levantar nuestras manitos al cielo cuando ya no podemos más. Nos sentimos flacos, ojerosos, cansados, sin ilusiones. Y entonces levantamos nuestras manitos y ¿qué decimos? Señor, haz en mí, ¿tú qué? Tu voluntad. ¿Y qué hace Dios en ese momento cuando tú le das la libertad de que Él haga su voluntad en tu vida? Te tira a la cama 2 semanas y no vas a trabajar. Imagínate, esa es su voluntad. Señor, ¿estás seguro que es tu voluntad o es el diablo? ¿Qué estará haciendo contigo esas 2 semanas, hermano? ¿Cómo te irás a levantar después de esas 2 semanas? ¿Qué cosas estará haciendo Dios que tú no puedes ver en ti? Yo todas las semanas, hermano, todos estos días que han pasado, tengo licencia del cielo para hablar todos los días, desde que ha amanecido el día, en la tarde, en la noche. Señor, ¿puedo ir a verlo, Armando? No. Señor, ¿puedo ir a verlo, Armando? No. Señor, ¿puedo ir a verlo, Armando? No. He llegado hasta la esquina de su casa. Te he dicho que no. Señor, pero se va a resentir conmigo. Hasta me he puesto a llorar en fe alegría. Déjame ir a verlo que sea un rato. No. Pero es mi amigo. Hace poco hablábamos que nos queríamos y yo lo estoy dejando solo. Sí, solo conmigo, me dijo. Yo estoy con él y él lo sabe. Él sabe cuánto lo amas y tiene que crecer y madurar, porque las cosas que está pasando las tiene que pasar solo, me dijo. ¿Te lo conté o no, Liliana? No me deas por la razón. ¿Qué me dijo el Señor? Él está hablando cosas y tiene que dar la que, me dijo Liliana. ¿Qué me dijo el señor Walter cuando te hablé de Armando? Que tenía que dar la qué, Walter. La talla de la palabra que está, porque ha habido demanda. ¿De qué lugar? Así que ahora va a demostrar que está a la altura de la palabra que él está predicando. Imagínate. No voy a hablar porque después se ponen a decir que Fidel le predica a los demonios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Pero yo no entiendo por qué les cuesta descifrar que si el infierno se entera de lo que hace el reino de los cielos, ¿por qué nosotros no podemos saber lo que pasa ahí abajo? No sé, ¿por qué no les entra en la cabeza? ¿O no es cierto que el reino de los cielos gobierna el reino de los hombres? Y que todo movimiento que hay ahí abajo no escapa de los oídos y de la vista de Dios. ¿Y por qué les cuesta entender eso? Porque ¿cómo está su mente, hermano? ¿Quién la ha atado? Para que no resplandezca sobre ellos la luz de quién, del evangelio de quién. Pero ¿quién les cega el entendimiento? Dice la palabra. El príncipe de este siglo. Peligroso. ¿Verdad, hermanos? ¿O no es peligroso? Porque en un abrir y cerrar de ojos, de sabios podemos pasar a necios. ¿O no es verdad que dice su palabra? El conocimiento envanece, mas el amor es el que edifica. No es cuánto sabes, ¿verdad, Armando? Sino cuánto hay de Dios en donde.
creciendo en tu interior? ¿Cuánto siente que Cristo crece cada día más en sus vidas? Ese Cristo tiene que crecer aquí y tiene que madurar, porque eso es su palabra y su promesa. Y con esto termino. Yo me voy y regreso para llevarme a mí mismo. ¿Cuántos le dan palmas a Jesucristo en esta noche? Este es el mensaje de esta noche, y espero que le ayude a más de uno a entender que si no rendimos áreas, debilidades, y sobre todo, ¿qué cosa, Quique? Mi pensamiento, voy a ser presa de quién, Walter. ¿Quién me va a coger del cuello, Quique, y me va a llevar a la oscuridad y me va a despedazar? Y está esperando que te descuides para cogerte ¿de dónde? Ahí está que te espera, hermano. En tu casa no. Amén. Muy bien. Yo les bendigo a los que estuvieron en la transmisión y a los que están aquí en esta noche aprendiendo. Recuerden este texto 5, que es un texto de fortaleza y de liberación. Cuando se sientan abandonados, abatidos, solos, vulnerables, recuerden, el Señor está cerca. No se angustien por nada. Nada puede conmover a la iglesia de Jesucristo. Nada. Porque su Señor está a la distancia suficiente. ¿Para qué cosa, hermanos? Para protegernos. Así que aprendamos a confiar en quién. En el Señor, cada día más. Amén. Amén, hermano Walter. A ver, hermano. Yo les bendigo a todos y espero que esta enseñanza nos ayude pues a ser mejores cada día en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Me ayudas, hermano, en la transmisión, por favor? Hermana Liliana. Vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Nos despedimos de nuestros hermanos y los bendecimos en el nombre de nuestro Dios Jesucristo, creyendo que el Señor ha puesto paz en el corazón de cada uno de ustedes. Hasta pronto. Bendiciones.